Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y a ese montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos ya no somos este montón, le proponemos a partir de este momento, como todos los días, de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, un ejercicio combinado de imaginaciones. Ustedes saben, decía Eve Bonafini, al fin del día la radio es un asunto que te funcionó en el teatro de la mente. Y entonces nosotros pensamos que si combinamos nuestros teatros de la mente, nuestras imaginaciones, podemos a lo largo de este rato de la primera tarde de la Radio de las Madres y la inminente primavera, en otro Jueves Valiente, hacer un viaje juntos. Para eso presumimos de tener este avión. Escuchen, es un Mirage. Un avionazo que se sale de la vaina por emprender el vuelo. Y entonces les proponemos un vuelo, no para eliminar la realidad, eso es imposible, ni para alejarnos demasiado de ellas, la realidad está ahí, sino para tener otra visión, para elevarnos y tener claro que el bosque a veces es superior a la presencia de un árbol, y la mayoría de la comunicación, siguiendo la agenda del poder, está pendiente de los árboles y no del bosque. Los procesos históricos son asuntos más grandes que un día, una semana. Lo que es noticia esta semana y la semana que viene, todo el mundo olvida. A veces porque una parte de la sociedad se resiste a la memoria, otras veces porque las cortinas de humo del poder, en medio de la doctrina del shock, nos plantean todos los días cosas que aparentemente son importantes y que cambiarían la historia, y después quedan, como muchas otras, en las borrajas de un pasado que ya a nadie le importa. Así que, si ustedes quieren, si son tan amables, ajusten sus cinturones de seguridad. Señorita Marina Glesser, ¿cómo le va? Muy buenas tardes de jueves. Buenas tardes de jueves. Carlos, ¿cómo andas? Que me quedé un poco impactada, ¿eh? ¿Con qué? De todo. Bueno, pasa de todo. La verdad es que no da descanso esta incipiente primavera. Bien, pasa de todo en la realidad política, social y cultural de la Argentina, en la realidad económica ni les digo, pero la verdad, cada vez que pasan cosas que el gobierno quiere borrar o tapar, se generan otros focos de atención para que estemos todos pendientes
la sociedad de las mentiras organizadas, de los videos a disposición de cualquiera, de una agenda paralela a lo verdaderamente importante. Ayer cuando salimos con Rodrigo Lamardo de la radio, fuimos a la marcha de los jubilados, pasamos por la marcha de los jubilados, otro miércoles otra marcha. Había muchos más policías que jubilados en la marcha y todavía no se desarrollaban los hechos que después fueron de público conocimiento. Lo que fue de público conocimiento es que nuevamente el gobierno golpeó a los jubilados y su jefe de gabinete diciendo que los que estaban ahí, como los que fueron la noche anterior a Olivos a protestar durante el asado, eran un puñadito, que no es gente relevante, como si la representación de los intereses dependiese únicamente de la cantidad y no de la calidad, y como si golpear a algunos jubilados fuera distinto a golpear muchos jubilados. Y cuando eso avanza en el circuito de la información, inmediatamente los medios, haciéndose los distraídos, ¿no? Esto es noticia, no fueron, te invaden tu subjetividad con otro montón de elementos que te desvían el foco de atención sobre esta realidad. Un gobierno que festeja el hambre de los jubilados y el hambre de los pobres y 1,5 millones de niños sin comer todos los días por la noche, haciendo un asadazo entre aquellos que votaron a favor del proyecto de Javier Milei, haciendo un asadazo con unos vinazos cuyas cifras, además de costo por persona, se publican. Cada uno de los diputados y de las diputadas que concurrió al asado pagó con su tarjeta de débito, según informó el propio gobierno, más de lo que era el aumento a los jubilados que ellos mismos rechazaron en una sola noche, ¿no? Y de verdad todo eso, lejos de ser un asunto reñido con su moral, es un asunto que ratifica qué clase de moral tienen, qué festejan y qué celebran. Se trata del gobierno que el 8 de marzo, el Día Internacional de la Lucha por los Derechos de la Mujer, vació el Salón de las Patriotas Latinoamericanas, nada más y nada menos, nada más que ese simbolismo. El gobierno que el 24 de marzo sacó los tanques a pasear por las calles y puso al presidente y a la vicepresidenta arriba de un tanque detrás de una ametralladora, como amenazando a la propia sociedad. Pablo Hacker, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Igual que Marina. Re sorpresa. Sí, y un dato. El día siguiente del asado, adivine quién mandó a comprar qué cosa y por qué precio. El día siguiente del asado fue ayer, el asado fue el martes por la noche. Los jubilados que estaban en la Puerta de Olivos no importaban. Ayer los jubilados, que eran pocos, no tenían el acompañamiento del resto de la sociedad frente al Congreso, no importaban, salvo cuando los apalearon, y entonces sí, eso se convirtió en información. ¿Quién mandó a comprar qué cosa y a qué precio? I don't know. Bueno, una de las integrantes del triunvirato que gobierna, porque eso parece ser, ¿no? Bueno, si es una de las integrantes, Karina Milei. Es Karina Milei. Mandó a comprar carne por 100 millones de pesos. 100 millones de pesos en carne, que tienen un mega asado otra vez. Serían 8.000 jubilaciones mínimas. Para un datito nomás. Y los cortes que mandó a comprar, no es que compró los cortes más económicos, mandó a comprar lomo, mandó a comprar bondiola, colita de cuadril, entraña, vacío. Eso es lo que hicieron el día siguiente. O sea, no alcanzó con esa foto que fue tremenda, sino que además redoblaron la apuesta y siguieron en esa línea. ¿Pero para qué? Puede ser la provisión de carne de todo el semestre de la Casa Rosada, por ejemplo, y en ese sentido tendría una lógica, ¿no? No es el asunto de que el Estado no tenga plata ni no deba gastarla en las cosas que al Estado le parezcan que son buenas. Es que si contrastamos ese gasto en carnes de primer nivel, para lo que fuere, con la ausencia de medicación oncológica para los jubilados que se mueren sin atención médica necesaria o sin la farmacología que requieren sus tratamientos, las prioridades evidentemente están completamente erradas. Y además en el momento de menor consumo de carne en la historia casi argentina, ¿no? Sí, sí. Para algunos hay plata y carne, para otros no. Pero el PBI se derrumbó 3,4%, las vacunas del dengue no van a alcanzar para la epidemia que se viene. Es una tragedia social a punto de acontecer, ¿no? O sea, que se está dando y en el medio están pasando un montón de cosas que no entiendo bien cómo podemos frenarlas, como que da mucha impotencia. Claro, yo creo que una parte de la clase política se está limitando a asistir a la escena sabiendo que el tren va a chocar contra una pared en algún momento y entonces se verá qué se hace, sin tratar de variar el curso de las cosas, ¿no? Lo que tiene sus inconvenientes también, porque como dice la canción de Joan Manuel Serrat, en el medio está la gente, las necesidades de la gente, la representación de la gente, no la especulación política. Por otra parte, en un sistema democrático como este, en que todavía faltan
380 días para las próximas elecciones en octubre del año que viene, el tiempo parece no pasar nunca, ¿no? Los días de este gobierno se hacen largos porque la angustia y la desesperación es muy evidente en la sociedad, y sin embargo las grandes manifestaciones que ya han ido sucediendo no han logrado torcer la línea política del gobierno, más lo que han logrado es consolidarla, es decir, gigantescas manifestaciones a favor de los presupuestos universitarios, las va a ver otra vez, y el gobierno ha decidido votar la ley. Un consenso respecto a que con los jubilados no, y el gobierno decidió a vetar las leyes, es decir, estamos en un sistema democrático en que la democracia no funciona y la justicia no hace lo que debería hacer en estos casos, ni a ninguno se le ocurre iniciarle un expediente de juicio político al presidente Javier Milei por incumplimiento de sus tareas, como ha acontecido muchas veces en la historia de muchos países del mundo, incluso de países de democracias muy consolidadas, incluyendo ahí los Estados Unidos o Brasil. Lo que me preocupa, además de que no hay garantías constitucionales para nadie, eso desde 1 de septiembre del 2022, la precarización, ¿no? La gente caminando por las vías o saltando molinetes porque no puede pagar el boleto para ir a trabajar. En la facultad a donde estoy asistiendo, los profesores, el 80% de los docentes universitarios está con salarios por debajo de la línea de pobreza, es de una precarización muy extrema, lo que es muy complejo porque los alumnos empiezan a tener mayor poder adquisitivo que los docentes universitarios que están impartiendo la clase, por lo cual empieza también a haber una contraposición ideológica entre quien enseña y quien aprende. ¿Se entiende lo que digo? Claro, bueno, eso ha sido bastante normal y por eso las luchas de los docentes en la Argentina han sido tan fuertes siempre, que el Estado considere que los maestros y profesores no tienen por qué ganar bien, como sí tienen por qué ganar bien los represores. No sé si leyeron la extraordinaria nota que publicó el domingo en el diario Página 12 Tuni Coleman, Raúl Tuni Coleman, haciendo una investigación sobre cuánto cobran y quiénes son los represores, es decir, los que los miércoles van a pegarles palos o a gasear a los jubilados, ¿no? Hablaban de los empleos de la pobreza, de la miseria, ¿no? Que maestra, policía y enfermero es lo que empieza a proliferar porque esos salarios son los que necesita una sociedad que está sumida en la miseria. Bueno, maestros, policías y enfermeros. Bien, un jubilado, si se hubiese aprobado el aumento que el presidente Javier Milei votó, hubiese cobrado en este mes de septiembre 304.000 más 17, o sea, 321.000 pesos. Los policías que les pegan, que pertenecen a cuerpos especiales, tienen de básico 900.000 y cobran por diferentes plus, actividad nocturna, presencia barrial, son plus que están en el estatuto y en el salario, horas extras alrededor de 2 millones de pesos. Y los jefes del operativo cobran alrededor de 3 millones de pesos. Es decir, los que mandan a paliar y supervisan los operativos cobran 10 veces más que un jubilado en las circunstancias actuales. Esa era la investigación. Y entonces nos damos cuenta, además, que ocurre ahí otro fenómeno. La mayoría de esos que le pegan a jubilados tienen la vocación de hacerlo. No están obligados a pertenecer a esos cuerpos. En general han votado el poder libertario. En general siguen la ideología de Patricia Bullrich. Y en general, y es un secreto de Vox Populi en las fuerzas, hay problemas básicos de consumos problemáticos en esas fuerzas. Muchísimos de los que van a reprimir han tenido tratamientos o están supervisados clínicamente porque los excesos de consumo problemáticos, estamos hablando de la merca, seguramente, estamos hablando de las sustancias que consumen para envalentonarse luego y pegarle a los jubilados, o los que defiendan a los jubilados forman un combo para entender cómo funcionan las cosas así, porque el Estado no tendría derecho a condenar a nadie a ser policía toda la vida, pero si tu destino de jubilado son 300.000 y te pagan 10 veces más por ordenar operativos para pegar a los jubilados en un país en que con cuarto grado aprobado podés convertirte en un uniformado al servicio del orden público en la Argentina, vemos las contradicciones y la problemática real ahí en el foco del conflicto que tiene esta situación. Nosotros pregonamos que es posible una agenda diferente y procedemos a abrirla. En la Argentina hoy muchos de los policías que reprimen y muchos de los jubilados que son reprimidos nacieron en la Mesopotamia o son familiares de aquellos que vinieron del exilio, de Corrientes, de Entre Ríos, de Misiones y de las provincias aledañas, de Formosa, del norte de Santa Fe, del Chaco. Se celebra en la Argentina el Día del Chamamé. ¿Y por qué se celebra el Día del Chamamé? Por Tránsito Cocamarola.
Tránsito Cocomarola es el autor del himno del chamamé. Don Tránsito Cocomarola murió hace 50 años, en 1974, después de haber hecho una obra vastísima de más de 400 temas, entre los que se destacan este himno, Kilómetro 11. Por esos asuntos del empoderamiento que en la Argentina tuvieron los invasores. Del acordeón y de su sonoridad. Es decir, de un virtuoso que rompió todos los moldes. Ese virtuoso, expulsado por la realidad económica argentina, vive en Francia desde 1987. Es caballero de las artes de Francia. Se llama Raúl Barbosa y en realidad nació en la provincia de Buenos Aires de una familia de inmigrantes chaqueños. En su casa, sus padres, que hablaban guaraní, le pedían que por favor delante de las visitas él hablase en castellano. Porque los vecinos o los parientes, o cuando iba alguna autoridad a la casa, le bajaban el precio a la familia si eran guaraníes, si hablaban el guaraní. Y Raulito Barbosa, que fue un niño prodigio y empezó a actuar de muy chiquito, y durante mucho tiempo perteneció a grandes agrupaciones artísticas, incluidas las del maestro Ariel Ramírez. Hoy, octogenario, estudia guaraní en París con una profesora francesa. Es posible que con su calma budista, Barbosa no haya tocado nunca igual Kilómetro 11. Porque su fuerte es improvisar, es como jazzear a partir del chamamé. En homenaje a Tránsito Cocomarola no vamos a entrar en el detalle y en el análisis de las diferentes formas de tocar el acordeón y los diferentes acordeones, de las diferentes formas de tocar el bandoneón y los diferentes bandoneones. Solo recordar que de esa usina nacieron temas, canciones, ritmos y sentimientos convertidos en poesía completamente extraordinarios, de la misma cantera de la creación de más de 400 canciones de Don Tránsito Cocomarola surgió el Puente Pexoa.
Dos mega estrellas de la canción mesopotámica y su interpretación: Teresa Parodi, autora y compositora, y Ramona Galarza, intérprete. Flor Bobadilla Oliva, gran cantante de estos territorios, nacida en Misiones, radicada en Buenos Aires, nos contaba aquí, de visita en la radio, presentando temas de un espectáculo junto a su dúo Bote, que también hay una romantización de los ambientes del chamamé que proviene de aquellos que miran el territorio solamente como el lugar mágico, el lugar selvático, el lugar entre ríos, el lugar acuático, y no se dan cuenta de las condiciones de explotación del hombre por el hombre en todos esos territorios que remiten a muchísimos trabajadores a las eras de la esclavitud. Es decir, si se habla solamente de la belleza y no se cuenta lo que pasa, nos estamos olvidando de millones de argentinos que viven en territorios connotados por el poder de las multinacionales y de los gobiernos que no hacen nada para cambiar la relación de fuerzas. Ejemplo histórico de lo que allí aconteció: la Forestal. Una empresa británica que era un Estado dentro del Estado, que reprimía y mataba a sus propios trabajadores si le planteaban demandas salariales, y contra la que el Estado sencillamente no podía, no hacía ni podía nada. Entonces, cuando recordamos este paisaje, cuando lo miramos, la Argentina tropical, exuberante, llena de colores, seríamos muy canallas si no recordamos a los hombres y mujeres que viven y que a veces tienen el destino de aparecer en los medios de comunicación solamente cuando ocurre un caso como el de Loan, o un funcionario del Estado pedófilo, como si eso fueran excepciones y no la norma en los territorios a donde a Dios se le perdió el poncho. Piensen en esos territorios: norte de Santa Fe, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa. Y piensen en qué cambia para los habitantes cuando cambia el gobierno central. Reportaje a don Mario Tránsito Cocomarola, realizado por el periodista Juan Aurelio Zanabria en agosto del 74, es decir, unos poquitos días antes de su muerte por una radio de Charata, en el Chaco. Yo empecé de muy pibe, te voy a decir, de cuando tenía 13 años yo ya empecé con la música. Y bueno, después que hice como profesional, sería más o menos a los 18, 19 años. ¿Integraban en esa época aquí en el conjunto? En esa época todavía no había ido para Buenos Aires, me fui a la edad de 20 años justamente. Después se integraba conmigo Manuel Gómez, Román Hurtado también, el Duelo Sorsales, no sé si se acordará, una época jugábamos de tocarlo. Y ahí se formó el trío Cocomarola. 1 kilómetro es un paraje donde concurríamos siempre, ¿no? O sea, donde tenemos varios amigos, amigas también, en fin, donde se hacían unos bailecitos lindos, ¿no? Sobre eso, unos 6 kilómetros. O sea, ahora la fecha exactamente no puedo recordar, pero habrá sido por 1940 y tanto. Pero bueno, cuando empezó a quedar aquí unos 17 kilómetros. Eso se compusimos con un amigo, Armando Nelly, que es autor de la letra, ¿no? Soy autor de la música. Por lo general siempre también es un lugar así como kilómetro 11 que siempre íbamos ahí, estábamos ahí, hacíamos pin, paseos y algunas otras. Muchas satisfacciones le digan, ¿no es cierto? Efectivamente, sí. Don Coco, como lo llama su pueblo, su público.
publicó. Puente Pessoa está grabado por orquestas de renombre internacional. Sí, está grabado por la Sinfónica de Filadelfia y también sé que grabó Frank Sinatra y otros conjuntos también del exterior. Sé que se grabó en Brasil, en España, o sea, hay varios. Otra que Frank Sinatra. Puente Pessoa por el maestro Hugo Díaz, genio de la armónica, un instrumento cuyo sonido está muy relacionado con el bandoneón y el acordeón. Y gracias a todos los oyentes, mesopotámicos o no, que a puro zapucay están con nosotros celebrando el Día del Chamamé. Pero no solo del chamamé paisajista, no solo ese litoral forexport, no solo qué lindo los tucanes, qué buenos los monos, sino también pensando en la gente, en la que a veces, como único remedio contra la tristeza que llueve y contra la pobreza que se extienden, se bailan un chamamecito en un piso de tierra roja un domingo por la tarde. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ideológico que hoy la sociedad ve, porque muchos de ellos hoy son más públicos que antes. Claro. Uno es presidente de un club, otro es entrenador de otro club. Decís públicos y también impunes, ¿no? Con eso garantizaron su impunidad frente a la evasión, frente al lavado, frente a la timba. No sé, pero lo importante es que todos ellos, incluyendo el Kun Agüero, tienen una llegada como jugadores de fútbol que han sido, y extraordinarios todos, a un público muy diferente del politizado, del que vota, y sus opiniones son repetidas luego por un sistema urdido por el propio presidente de la Nación y su entorno comunicacional de docenas y docenas y docenas de streamings que le deparan al fin del día que lo que el Kun Agüero dice acá ya ha sido observado y consumido por millones y millones de otras personas, muchas de las cuales no saben nada de política, pero sí confían en la palabra de un ídolo de fútbol. Bueno, por eso es educativa, entonces, porque no si vos después proliferás en el sistema educativo... Es deformativa, eso no es educar, eso es pero el contraste de una sociedad que está formada, que tiene una base educativa, puede discernir entre lo que puede estar diciendo para como la influencia del Kun Agüero, que no sé si vive en Argentina o en Miami, o si viene Leo Messi y dice ahora tienen que ingerir todo cianuro y morir, y entonces todos vamos y decimos vamos a hacer lo que dice Messi. Bueno, no necesariamente ser un ídolo te da la facultad para que tu sociedad vaya sin pensar por sí misma, justo leía ayer a Kant, sin pensar por sí misma, a seguir a esa influencia. Creo que, como vos bien decís, todo tiene que ver con todo. Ahora Pablo decía, se quiere privatizar Aerolíneas Argentinas. Bueno, está Macri detrás de nuestra aerolínea de bandera y ellos van usurpando y usufructuando todo. Después se compran un partido judicial, piden un préstamo al Fondo Monetario Internacional, se compran un partido judicial, o sea, hacen del Poder Judicial un afín con vos mismo. Y también, eso lo preparó desde Boca. Cuando presidía Boca no estaba Stornelli, no estaba Elfino Palacio, no estaban todos los que están en que por eso, es un armado político. Salieron de ahí, claro. Es un armado político que lleva mucho tiempo, se desarrolla durante muchos años, pero al final, cuando podemos verlo todo, no es que, si Messi dijera hay que consumir estricnina, nadie la consumiría porque Messi no tiene ninguna autoridad al respecto, pero el que ve el streaming del Kun Agüero no recibe mensajes suicidas en masa, sino que recibe la opinión de alguien simpático que dice cosas. Y por ejemplo puede decir, qué desastre volar en aerolínea argentina, ¿no? Cada vez que quiero tomarme un avión para viajar a donde quiera en el mundo hay un paro distinto, qué sé yo viajo en una aerolínea estadounidense, y con eso basta para crear el sentido común de la época. Con que un jugador de fútbol diga, hoy no pude llegar al aeropuerto a tiempo porque hubo un paro de obreros de la construcción que alteró el orden de la Panamericana, se va edificando en los suyos, en los que consumen eso, si son millones, un sentido común distinto que termina por abolir los derechos de los trabajadores y creer que todos los derechos son aquellos del libre tránsito. Más o menos así se va formando una masa acrítica o crítica en otro sentido en la sociedad sin que nadie se dé cuenta. Así se lleva adelante la penetración cultural. Para eso hace falta paciencia, dinero, perseverancia y formar cuadros ideológicos que luego se destaquen en otras disciplinas. De hecho, en la privatización del fútbol en la Argentina está trabajando, perdón que lo diga así, una mano derecha de Milei, que alguna vez fue candidato a presidente por el kirchnerismo, Daniel Scioli. Él es el hombre que interactúa con todos. De hecho, se reunió antes de ayer con el vendedor de humo número 1 del fútbol argentino, con Caruso Lombardi, para
que también es comentarista televisivo, para que le aportara ideas. Y todo eso significa ir modelando una especie de nueva forma de entender el asunto de la privatización del fútbol. Y no es menor, porque la AFA resiste, porque en la estructura social argentina los clubes de fútbol tienen una entidad muy vinculada con sus socios y no con los negocios. Los clubes son de los socios. Bueno, y el equipo más importante del mundo hoy, el Manchester City, por ejemplo, podría descender en Inglaterra. Es el equipo más importante del mundo, el que tiene los jugadores más cotizados, porque se le descubrieron, es de capitales árabes que invirtieron en ese club y en muchos otros, como el PSG, el Paris Saint-Germain en París, 11 violaciones consecutivas al código de ética económico que legisla el fútbol en Europa. 11 violaciones. Eso es decir, que gastan más dinero del que pueden demostrar de dónde salió, que sus economías están sobregiradas y que el éxito deportivo va acompañado de negocios turbios. Bueno, Gillette viene, por ejemplo, con una billetera con 100 millones de dólares. Imagínense esa plata en la Argentina para un club. Como Estudiantes es un club importante, pero no estamos hablando ni de Boca, ni de River, ni de San Lorenzo. O sea... Pero sería una tristeza que se vendiera a un interés extranjero, foráneo. Por supuesto, aunque Gillette, ¿dónde vive? Hay gente que... ¿Dónde vive esa billetera de 100 millones de dólares? Además, ya viene de experiencias muy fallidas en la NASCAR, en el Liverpool. O sea, hizo desastres por donde pasó, dejó tierra arrasada. Pero Pablo Hacker, Guachipato, o sea, el equipo que perdió 6-1 con Racing no hace mucho. Pero, ¿no es un Assad? Pero fíjense un dato. No importa el resultado deportivo, porque lo que se ventilan ahí son negocios. Un solo dato. Usted dice el apellido de un empresario, Gillette, y todos lo relacionamos con algo, con una hojita de afeitar. Pero no esa marca logró que se relacionase un nombre comercial con un objeto. Es lo mismo que Sabora. En realidad se trata de mostaza, pero todo el mundo dice Sabora. Claro. Es una hoja de afeitar, pero todo el mundo dice Gillette. Se llama polietileno expendido, pero todo el mundo dice Tergopol. Cuando vos lográs imponer a la sociedad un criterio de estas características, tenés un triunfo cultural. Tu marca se convierte en sinónimo de algo que no debería serlo. Y con eso se ha trabajado muchísimo en los últimos 20 años el sentido común de la sociedad argentina. Mientras una ley de medios nunca fue lo que debió haber sido, mientras después nos intentó al respecto, mientras nadie investiga las trastiendas de lo que vemos, que es lo más o menos importante, y para eso debería estar la comunicación. En su caso, más adelante, hablando de comunicación y leyes... Bueno, justamente vamos a hablar de este cabildeo que está haciendo APIMA, Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales, integrante, vamos a conversar con Vanessa Pagani, que es de APIMA, pero es integrante del Espacio Audiovisual Nacional, es productora, y también este Espacio Audiovisual Nacional agrupa reconocidas entidades de profesionalidades, de directores, guionistas y productores con una histórica participación en la defensa de la actividad audiovisual a nivel nacional, e iniciaron en 2020 un trabajo centrado en elaborar un nuevo proyecto de ley, una nueva ley audiovisual, y que actualmente está conformado por un montón de asociaciones que agrupan gentes del sector cinematográfico, y te voy a contar qué propone el texto, pero a partir de estos cambios de la legislación vigente para generar más industria, para fomentar más desarrollo local inteligente, más presencia internacional, más cuota de pantalla, más identidad y más trabajo, y sobre todo poner en el tapete esta situación de que se están llevando puesto todo, y que es muy interesante saber qué recogió Vanessa Pagani ayer, que estuvo en el Poder Legislativo con diputados para tratar este nuevo proyecto de ley, sobre todo después de la Ley del Conocimiento. En el 2005 fue la Ley de Software, en el 2020 se sancionó la Ley del Conocimiento, eso regula las TICs, los negocios en la industria mundial. 8 de los hombres más ricos del planeta Tierra ponen todo su dinero en lo que son plataformas digitales o en negocios digitales. Entonces vamos a estar conversando un poco de todo, sobre todo en este país tan rico, tan vasto a nivel de proyección y producción, ¿no?, en el área audiovisual. Así que vamos a estar hablando con Vanessa Pagani de este tema que, como vos bien decís, las cosas se hacen printing y queda la impresión. A mí todavía me dicen pelu, es una peli que hice hace 20 años y todavía me dicen pelu. Así que, como vos bien decís, el sentido común se trabaja a partir de la penetración simbólica y el significado a través de los sentidos y la sensorialidad. Así que no perdamos ese eje
eje, sobre todo cuando comunicamos. Ayer la vi a Eve Bonafini en un video confrontando con George Soros, uno de los hombres más ricos del planeta, en una cumbre internacional, ¿no? Esas en que todo el mundo se queda callado o escucha a los poderosos. Eve pide la palabra y le dice a Soros: ¿usted sabe cuántos niños condena usted al hambre por día con sus políticas, Soros? ¿Qué se ríe? ¿Qué me está mirando con esa cara sobradora? ¿Usted no sabe? ¿Tiene el número? Yo soy una madre. ¿Quiere que le diga el número de chicos que mueren de hambre por sus políticas? Y Soros la mira y se ríe, ¿no? Es todo un asunto eso. La ironía y la sorna de los poderosos cuando alguien hace oír su voz en nombre de los que no pueden hablar. Que es todo un asunto, ¿no? ¿Qué representación tenés cuando hablas y qué deberías representar en rigor? Martín Suárez en el móvil 1 de la M530 en las calles de la hoy calurosa ciudad de Buenos Aires. Martín, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Carlos? Así es, calurosas y con lluvia. Se acaba de largar aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos resguardados, digamos, si es que no se llueve algunos techitos de acá de la legislatura, en Perú 160, en este edificio hermoso y antiguo, porque hoy hay sesión, día de sesión, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y se debaten varios temas en este recinto, Carlos, que comenzó pasada las 11:30 de esta mañana. Entre los proyectos está, por ejemplo, la creación de un espacio verde, una plaza, ¿sí?, en el barrio de Núñez, el financiamiento también para dos proyectos muy importantes que tienen que ver con reafirmar la integración social, una ley integral sobre los derechos humanos de los adultos mayores que están directamente vinculados a esta apertura de derechos, y otro que obliga a todo el personal de la administración pública de la ciudad de Buenos Aires a instruirse de alguna manera con cursos, con talleres sobre cómo tratar a las personas con discapacidad, ¿no? Tanto que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en diferentes estamentos del Estado discrimina con salarios a la baja, con cerrarle las puertas a aquellas personas que tienen discapacidad. Bien que hace falta este proyecto de ley, pero el más polémico de la jornada de hoy, este documento que llegó, es el que aprueba el pedido de un préstamo millonario en dólares para digitalizar todo el sistema de salud público de aquí, de la ciudad de Buenos Aires. No estamos hablando de 3 millones, 4 millones, 10 millones de dólares. Estamos hablando de hasta 85 millones de dólares va a pedir como préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo la legislatura porteña, no, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero tiene que ser aprobado por la legislatura porteña. Por este tema hablamos con la diputada porteña Celeste Fierro, que criticó fuertemente la toma de este préstamo millonario de Jorge Macri, dado que la cartera de salud es uno de los ministerios, y aquí hay un punto interesante, que más subejecuta el presupuesto sanitario. Un endeudamiento en un ministerio que viene subejecutando el presupuesto, un presupuesto que año a año es más bajo, y que además en materia de prioridades esta adquisición de este nuevo endeudamiento es para la digitalización, como así también en un porcentaje mínimo para la adquisición de aparatología, que lo cierto es que no está como única de las prioridades en salud, sino que hace falta un presupuesto aún mayor para infraestructura, para salarios de las y de los profesionales, como así también venimos insistiendo y exigiendo hace años el reconocimiento de la enfermería. Creemos que no hay que endeudarse, hay que ejecutar el presupuesto que existe. Bueno, y acá se enfrentan también estos dos modelos de país, ¿no? Una derecha que necesita del endeudamiento para tener agarrado al país de algún lado, y otro país que dice, che, no hace falta, con el presupuesto millonario que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué no derivás mayor cantidad de partidas a todo el sistema sanitario y vas a ver cómo no te tenés que endeudar? De verdad, un asunto para pensar en voz alta entre todos, ¿eh? Gracias, Martín. A vos, Carlos, un fuerte abrazo. Martín Suárez, anoche un oyente de la radio me dio una noticia, me contó algo. ¿Vieron que la película argentina más impactante de los últimos meses se llama Cuando acecha la maldad, ¿no? Entrevistamos a Damián Rugna, el director, hace poco tiempo acá. Gran película. Gran película, sí, sí. Una película de terror con un título de esta era, muy de esta era, como La lógica del escorpión, ¿no? Cuando acecha la maldad, hecha en la Argentina en un género que no tiene tantos antecedentes importantes de contacto con las masas, pero bueno, algo le llevó a la sociedad argentina a darse cuenta que estaba representada. Estaría a punto de estrenarse una película, estamos ahí compartiendo imágenes
versiones en el streaming de la radio, llamada 1978. La dirigieron dos hermanos que tienen una carrera ya en el cine, son los hermanos Sonetti. Antes hicieron Abracadabra y Los Olvidados. ¿De qué trata 1978? Bueno, es una película que transcurre durante la final del Mundial entre Argentina y Holanda. Hoy sería Argentina y Países Bajos, la final en el Monumental. Ese día un grupo de tareas va a secuestrar a dos personas, las introducen en un campo de concentración y las torturan. Nada que no sepamos, algo muy difícil y muy trágico de representar, que espantará a muchas otras personas, pero la clave de esta película, de esta ficción, es que los torturadores se han equivocado de personas. Es decir, secuestran y torturan y buscan, Carlos Portalupi es uno de los actores, sacarle información por la fuerza, mediante la picana, la humillación, bueno, todo lo que ya sabemos que acontecía en los campos de concentración a las personas equivocadas. La película tiene versiones en inglés, debería estrenarse a la brevedad en la Argentina. No está claro qué va a pasar con la actitud del Estado libertario respecto a esta película, porque en esa trama aparecen asociados muchos nombres que tienen que ver con su entorno o aquellos que este Estado defiende, los torturadores que están condenados. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Somos Radio AM530. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. La mañana ya pasó con sus urgencias. Ahora bajamos un cambio. Nos tomamos un café y juntos disfrutamos de la radio. Hay varios oyentes que nos informan a través del WhatsApp que no está escuchándose del todo bien la transmisión de la radio, pero la verdad que hay una tormenta muy grande que afecta esta zona. En algunos lugares del conurbano bonaerense está cayendo piedra, está lloviendo en buena parte de la capital federal y es posible que eso tenga que ver, así que ni se preocupen demasiado ni se asusten. Tal vez la transmisión por radio, por los problemas de la antena y la circulación de las ondas esté afectada. Se pueden
pasar a las transmisiones digitales, con una aplicación o incluso al streaming de la radio en YouTube, y ahí, según nos vemos nosotros mismos, está todo normal. Y ahí les voy a pedir algo a todos los oyentes, que se suscriban al canal, es muy importante. Tenemos casi 330.000 usuarios que nos están siguiendo por YouTube, y es muy importante que se suscriban. De esa manera nos ayudan a nosotros a que se difunda y que la radio siga creciendo a través de ese medio. ¿Y 330.000 es mucho o es poco? Es un montón, es un montón. Es un montón, tengo claro el número. No, es un montón en comparación. Por supuesto que esta radio tiene una historia importantísima, entonces ayuda. Pero sí es cierto que los nuevos públicos entran por nuevas vías, y el crecimiento es muy bueno, así que gracias al contenido que se hace día a día en esta radio. Bien, y a su programación y también al aporte de los oyentes y de tanta gente que en épocas de oscuridad busca un poquito de luz y sabe que al final del túnel siempre habrá luz, y es nuestro túnel y no el túnel de ellos, y que las madres con su ejemplo han iluminado la historia de la política y la militancia en la Argentina. Y digo esto, ya que hablamos de streaming, porque no veo a los canales de streaming en general invitar a Carmen Arias de Madres de Plaza de Mayo a opinar sobre lo que pasa o sobre la situación de la universidad. No veo a los grandes medios de comunicación contar que mañana Axel Kicillof dará una clase abierta en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Todos los que presumen de progres, de participar del campo de lo nacional y popular, deberían saber que independientemente de las competencias y de las opiniones, hay figuras que son insoslayables, y que cuando las soslayás y las pones al costado de tu propia comunicación, y en cambio invitás permanentemente a los enemigos del proyecto nacional y popular, creyendo que con esas buenas migas crece tu audiencia, a lo mejor te haría falta repensar a vos o al que te da el laburo un poquito la ética de la comunicación. ¿Para qué comunicás aparte de tu ego? ¿Para qué comunicás aparte de tu sueldo? ¿Para qué comunicás aparte de la pleitesía por los poderes establecidos? ¿Para qué comunicás aparte de la carrera que te imaginás que podés tener? Si no comunicás para que los que no tengan voces en la comunicación de masas tengan voces en la comunicación segmentada. Y resulta que eso estaría pasando poco, ¿vio? Tal vez decirlo involucre una posibilidad de que otros lo piensen, se repiensen a sí mismos y piensen que no todo es siempre pum para arriba o hacer lo mismo que el resto, sino tener la personalidad propia, los ovarios o los huevos, depende de cada uno, para asumir en serio la tarea y no ser un entretenedor más, porque de entretenimiento de masas sobran y de comunicación valiente escasean los ejemplos. Seguimos por usted, señor Pablo Hacker. Bien, seguimos con lo que habíamos prometido hace un rato. La noticia, para contarles un poquito a los oyentes, hace unos días se supo de este empresario estadounidense Foster Gillette, que no se escribe igual que la Gillette, quien se acerca con una propuesta de muchísimo dinero al Club Estudiantes de La Plata. Es el que se sacó una selfie abrazado con Verón. Con Verón. Que además es un empresario que ya tuvo paso por varias instituciones deportivas y no le fue nada bien. Estuvo en el Liverpool, estuvo en la NASCAR de coches, estuvo embargado todos los coches que tenía ahí por mal manejo. O sea, es alguien de quien no se podría decir, sin embargo, no le compraría un coche usado. Confiamos en él. No se podría decir sin embargo, habría que decir no obstante. No se podría. Y esto, en mi mente por lo menos, reavivó el tema de la SAD, que está muy fuerte y, como veníamos hablando, es una de las aristas más del plan privatizador y entreguista del gobierno de Javier Gerardo Milei. En realidad se trata de una concesión de Milei, que alguna vez lo expresó incluso en una entrevista con un canal propio, el de Alejandro Fantino, a Mauricio Macri, que es el gran preocupado desde mucho antes por los negocios privados en el fútbol, y de alguna manera lo llevó adelante cuando fue presidente de Boca. Le debe algo a los cataríes, sí. Exactamente. Para eso tenemos en línea a Leandro Mazzini. Leandro es abogado especializado en derecho deportivo, además es juez de la Cámara Nacional de Resoluciones de Disputas de la AFA. Leandro escribió ayer una columna de opinión en Perfil que a mí me interesó, en la cual se centra en la importancia no solamente deportiva, sino también social de los clubes y cómo han nacido digamos, hace más de 100 años, muchos de ellos, justamente para tratar de agrupar a la gente en algo más que el trabajo, una forma de encontrarse en un lugar, hacer deporte, hacer sociales y generar comunidad. Leandro, ¿cómo estás? Acá Pablo Hacker, Carlos Polimene, Marina Glesser, te saludamos desde la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer. ¿Qué tal, Leandro? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, trabajando. Bien. Leandro, me pareció muy interesante tu columna, en la cual haces una breve historización de los clubes sociales y deportivos y contás la importancia que tienen en las comunidades. Decime qué es lo que opinás vos y qué es, digamos, lo que ves como, además, persona que trabaja en el fútbol, el rol que tienen los clubes sociales en la sociedad más allá del negocio. Primero que nada agradecerles el espacio, es un placer salir en el medio de las madres, así que agradecido por el contacto. En segundo lugar, bueno, parte de lo que expresábamos ahí en la columna de perfil, ¿no? Nosotros tenemos una historia muy rica en cuanto a nuestros clubes, una historia de muchísimos años, más de 100 años en la mayoría de las instituciones grandes del país, y bueno, si nos remontamos justamente a esos orígenes, vemos que no solo los grupos de inmigrantes, sino también las colectividades que han llegado al país necesitaban un lugar de encuentro, un lugar de comunidad, y fueron justamente los clubes, ¿no? Asociaciones civiles sin fines de lucro, donde los socios de estos clubes tenían su lugar de reunión, su lugar de encuentro, y bueno, muchos de ellos han llegado a niveles internacionales, ¿no? Porque los clubes, en nuestro país tenemos clubes de todos los tamaños y de todos los colores, por así decirlo, y la verdad que hemos tenido muchísimo éxito en la parte deportiva. Claro, vos ahí remarcás algo, los campeones del mundo, la tercera Copa del Mundo, todos los campeones salieron de un club de barrio. Entonces digo, efectivamente, está bien el tema del éxito deportivo, que si uno quiere mirarlo solamente por el lado del éxito, funciona, digamos, de esos semilleros que no están pensados desde el punto de vista del negocio, salen exitosos campeones que después también generan dinero. Por supuesto, es que ahí en realidad es la mentira que se intenta instalar con el tema de las sociedades anónimas deportivas, que si es privado o hay una inversión de un capital de dinero, eso asegura el éxito, y la verdad que estamos repletos de ejemplos donde vemos que esto no es así. Si bien en algunas ligas del mundo hay clubes que son sociedades anónimas deportivas donde son exitosos en lo deportivo, abundan los ejemplos de fracasos, ¿no? La realidad nos muestra que no solo nuestros campeones del mundo actuales, sino si nos remontamos a las últimas 2 copas que también ganó la Argentina, todos esos jugadores nacieron de un club de barrio, de una asociación civil sin fines de lucro, y lo más importante es la formación. Nuestros clubes tienen esa característica y apuntan justamente a formar no solo deportistas, sino personas. Claro, porque, bueno, vos has trabajado en San Lorenzo, por ejemplo, te pregunto, porque quizás muchos ven un club como San Lorenzo, como River, o como Boca, o como Ferro, o como Gimnasia, o quien sea, y solamente se ve la parte deportiva, digamos, cuando están en primera, cuando se juega los sábados o los domingos. Ahora, detrás de eso hay miles de personas que van todos los días, hacen natación, hacen básquet, donde se generan comunidades, son chicos que salen quizás de la calle y van ahí. Esa otra parte, imagino yo que una empresa que busca solamente un rédito no le interesaría mucho. No, por supuesto. Mira, justamente hoy charlando a la mañana con un colega que me llamó por la nota de perfil, le comentaba esto. Bueno, yo toda la vida he estado en San Lorenzo, es mi club, es mi casa. Yo tengo 41 años y toda mi infancia, adolescencia y adultez la viví en San Lorenzo y espero vivirla hasta el último de mis días. Pero le comentaba, yo llevo a mi hija a hacer gimnasia a San Lorenzo, y es un deporte federado, es un deporte que se mantiene muchas veces, por más que sea un club importante de los grandes. El fútbol, por supuesto, es lo que arrastra a la mayoría de la infraestructura y de las inversiones en los clubes, pero las actividades como los deportes federados son cuestiones que son sumamente importantes. Hoy tenemos más de 250 chicas que practican gimnasia en el club, y todas esas son familias, son 250 fuentes de trabajo, hay un montón de situaciones que están alrededor de una asociación civil sin fines de lucro que a una empresa privada, cuando venga a hacer una inversión, no les interesa. O sea, claramente si mañana viene, no sé, por dar un ejemplo, hablaron de los cataríes, si vienen los cataríes a hacer una inversión o querer hacerla en San Lorenzo, no les va a interesar gimnasia rítmica en San Lorenzo Almagro. Interesa el retorno de esa inversión.
Por supuesto. Pero bueno, ahí yo creo que por ahí lo que comentaban antes también, ¿no? Hay una cuestión de una batalla cultural. Yo creo que el gobierno incorporó en este DNU que nada tiene de necesidad de urgencia la incorporación de las sociedades anónimas deportivas en nuestro fútbol, porque la verdad que si hay algo que funciona en este país es el fútbol. O sea, hemos pasado situaciones, crisis, sequías, pandemias, con montones de situaciones, y los clubes han seguido en pie y se han mantenido siempre bajo la misma estructura. Entonces, entiendo. De necesidad de urgencia no tiene nada, ¿no? Nada. Y legalmente, aprovechando tu profesión, para que la SAD ingresen en nuestro sistema, ¿habría que romper con el estatuto de la AFA? O sea, es algo bastante complejo. La pelea es entre titanes en este caso, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso decía que me parece que también es una batalla cultural. Yo creo que el gobierno debe pensar que si se puede llevar el fútbol por delante va a poder con todo en el país. Está claro que la Asociación del Fútbol Argentino no va a permitir el ingreso de sociedades anónimas deportivas. Es más, se ha hecho en todos los canales legales, se ha hecho las consultas tanto a FIFA, inclusive con Conmebol, y las respuestas fueron tajantes. Hay un riesgo de desafiliación absoluta en el caso de permitir el ingreso de sociedades anónimas deportivas. Porque estarían rompiendo con el estatuto, digamos, autárquico de la AFA. Sería esa la centralidad del tema. Nosotros también estábamos comentando hace un ratito la noticia, sé que, imagino no querrás opinar de otros clubes, pero está el tema de Estudiantes, esta posibilidad de que se acerque un empresario con dinero a invertir. Que la inversión por parte de un privado, ¿está permitida? ¿Se puede hacer? ¿Cuál es, digamos, ahí la legalidad del asunto? Desconozco el caso de Estudiantes, cómo lo va a plantear o cómo lo va a hacer. Entiendo que su estatuto es igual al de todos los clubes en cuestión de la naturaleza jurídica. Seguramente hará un sistema mixto, como ocurre en algunos países, con alguna inversión de este muchacho, ¿no? Del magnate Foster inversor, pero la realidad que habría que ver cómo lo van a articular. Ojo, también conversando con este colega hoy a la mañana, le decía, no todas las intervenciones de privados pueden ser negativas, porque vos tranquilamente podés hacer que un privado quiera hacer una inversión en el club mientras las cosas estén claras, mientras las cosas estén volcadas a un contrato aprobado por tu comisión directiva y sobre todo por la asamblea de representantes de los socios. No habría inconveniente, porque las inversiones siempre son buenas para los clubes. Por ejemplo, para construir un estadio, para mejorar las instalaciones. Claro. De hecho, hay mucha gente que ignora quiénes son los dueños verdaderos de los pases de los jugadores. En el mercado de pases de jugadores hay muchísimas personalidades conocidas. No sé, recuerdo, por ejemplo, que Eduardo Luis Dualde era propietario del pase del Pupi Zanetti en su momento. Por ejemplo, y era público, no era un asunto privado. ¿Y cuántos inversionistas, amigos del poder o de personas poderosas, están detrás del pase de jugadores? Si bien la legislación ha cambiado en estas últimas décadas y hoy por hoy lo que llama la atención o lo que buscan estos empresarios son los derechos económicos, que se derivan siempre los derechos federativos de los jugadores, solamente puede estar en cabeza de clubes o del propio jugador. Eso ha mutado, pero siempre encuentran alguna variable como para estar metidos, digamos, en el fútbol. Lo más importante que uno tiene que entender es que no toda inversión privada es malo. Sin ir más lejos, River ha reformado el estadio hace muy poco con una inversión de un privado. Claro. Exactamente, con un auspiciante. Acá no es una cuestión de rechazar una inversión, sino de rechazar que te vengan a controlar, a comprar, a dirigir. Ceder el control, no ceder el control del manejo de la política del club, digamos, eso. Por supuesto. Exactamente. Leandro, una pregunta. Vos trabajaste en la época del 2000, ¿no? Cuando San Lorenzo se discutió en asamblea justamente la posible privatización. ¿Estuviste en esa época? No trabajando en el club, sino que lo viví como hincha, digamos. Fue una época bastante dura, bastante compleja. Gracias a Dios la gente de San Lorenzo le puso el cuerpo a esa lucha y se logró desistir de la idea. Se estaba votando en comisión directiva justamente la convocatoria de una asamblea para
gerenciar, en teoría se decía en ese momento, el marketing del club, que llevaba a cabo el fútbol también, con una empresa que justamente al año siguiente presentó su quiebra. Claro. Hay un caso en el fútbol argentino actual que es Talleres de Córdoba, que es otro de los clubes que se considera perjudicado por la AFA junto a Estudiantes por los malos arbitrajes, argumentando que en realidad son clubes que están a favor de la privatización, que ya experimentó un proceso de este tipo, ¿no? Sí, efectivamente, Talleres ha tenido en alguna otra época una situación semejante, no le fue bien en lo deportivo, pero bueno, hoy por hoy creo que cada uno debería poder, como decimos siempre, mirar para adentro y ver qué decisión va a tomar cada club y después cómo va a mirar a su gente a la cara, ¿no? Porque la realidad es que la mayoría de los clubes, nosotros lo pudimos hacer en San Lorenzo en esta última década, de blindar los estatutos. Hoy nosotros en el club tenemos el artículo 8 de nuestro estatuto reformado, la prohibición expresa de convertirse en una sociedad anónima deportiva. Me parece muy interesante lo que dice Leandro con respecto a la lucha cultural. Es una forma, porque el gobierno va por claramente una centralidad en lo que es la argentinidad, el fútbol, o sea, está atacando el centro. Uno esto con el destrato de Adorni hacia Maradona, es una forma de luchar, de pelearle el sentido a una de las cosas que más nos une, que es el fútbol, pero no es solamente el fútbol como lo ven en todo el mundo, es un fútbol que tiene que ver con las raíces, tiene que ver con Villafiorito, tiene que ver con los clubes, tiene que ver con los clubes. La identidad. Es la identidad misma lo que se está poniendo en disputa, entiendo yo, Leandro. No sé si pensás algo similar. Seguro, coincido, por eso les decía hace un ratito que me parece que el trasfondo de necesidad y urgencia no tiene nada, sino que es un trasfondo mucho más cultural, digamos. Ya hemos visto en todos los aspectos y ámbitos cómo se maneja el gobierno hoy en día, y yo creo que el bastión del fútbol deben pensar que llevándose por delante del fútbol pueden llevarse por delante de lo que queda del país, ¿no? Ya se han llevado por delante la mayoría de todos los derechos. Pero bueno, el fútbol va a resistir y no es una batalla que estoy convencido que no se va a perder. Me gusta eso, el fútbol como un bastión de resistencia. Leandro, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Y vaya si necesitamos los bastiones de resistencia, el fútbol lo ha sido siempre. Recuerdo que en algún momento, cuando Mauricio Macri, como presidente de Boca, una institución fuerte si las hay en el fútbol argentino, le planteó a Julio Grondona que quería avanzar en la privatización y que quería una votación, y Grondona le dijo, sí, cómo no, hacemos la votación. Y votaban 60, y cuando se produjo la votación fue 59-1. Grondona manejó las cosas de tal manera que perdió 59-1. Bueno, ahora las cosas parecen estar más o menos igual. Hay 2 clubes importantes que estarían a favor, el resto no lo está ni en broma. Pero vieran cómo se orada el sentido común, como Daniel Scioli, que era deportista y que fue elegido por Carlos Saúl Menem como Carlos Alberto Reutemann para transitar la política porque era un deportista exitoso en una disciplina en que no competía nadie, en el caso de Scioli. Inventada, ¿no? En la Fórmula 1 sí competían otros como Carlos Reutemann, y ya ven en el desempeño de su labor como, impulsados por un gobierno neopopulista con bases en el peronismo pero ultraliberal, terminaron siendo lo que fueron en la política. Reutemann, el responsable político de las muertes en Santa Fe en diciembre de 2021, y además uno de los senadores sospechados, y además renunciando a la candidatura presidencial que le ofrecía Eduardo Duhalde. Eso posibilitó a Néstor Kirchner como presidente, porque vio cosas que no le gustaron. ¿Y cómo terminó Daniel Scioli? Votado por la mitad de la sociedad para defender el campo nacional y popular, y funcionario del gobierno de Javier Milei. ¿Recuerdan una vez que cuando todavía jugaba en fútbol, Carlos Tevez fue a disputar un partido con Boca a Formosa? Había sido elegido a Formosa como sede de un partido. ¿Y se acuerdan su comentario? Estoy acá en un hotel a puro lujo y afuera la tristeza y la pobreza de siempre. Formosa, ¿hasta cuándo? ¿Creen que eso fue casual? ¿O fue empatía de Tevez con los pobres de Formosa? ¿O fue una operación política que le pidieron, ya que en Formosa gobierna el peronismo con Gildo Isfrán hace montones y montones de años?
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Entrá a am530somosradio.com y elegí la mejor opción. AM530 Somos Comunidad. Y somos mucho más que radio. Buscamos la verdad siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Mientras trabajas, puede estar apostando, aunque no lo veamos. Pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Roberto Caballero
en la mañana de la radio. Ya está aquí con nosotros para participar del conversatorio de hoy Roberto Feletti, economista. Cuando vos apelás a un presupuesto que es de evaluación fiscal, porque no te animás a corregir el tipo de cambio, no hacer una devaluación cambiaria, es porque tenés una debilidad política grande. ¿Cómo vos vas a presentar un presupuesto en el cual desvinculás las cuentas públicas de la macroeconomía? Todo lo que te ingrese lo vas a usar para pagar la deuda. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Reabrimos la inscripción al catálogo Código Provincia. Si tenés un proyecto musical, podés ser parte del catálogo de música bonaerense, que ya cuenta con más de 2.700 perfiles de artistas. Como programa del Instituto Cultural, Código Provincia es un catálogo de artistas, proyectos y música que promueve y difunde las creaciones sonoras que tienen lugar dentro de nuestra provincia. Sumate y forma parte de la comunidad cultural bonaerense. Podés inscribirte en códigoprovincia.gba.gov.ar. Tenés tiempo hasta el 16 de octubre. Hola, los fascistas te persiguen, el gobierno te ataca, todo se desmorona a tu alrededor. Volvió Mundo Roto, los domingos a las 18 horas en el Abasto Social Club, Yatay 666. Domingos 18 horas, Mundo Roto, y verás tu triste vida reflejada entre canciones, danzas y risas. Soy Mónica Cabrera y te deseo una feliz huida. Mundo Roto. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Lava, tira y gira. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Y 21, buen momento bajo la lluvia en este jueves valiente en la ciudad de Buenos Aires, que hablar con el presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires y además docente, nuestro compañero Carlos Grande. Carlos, ¿cómo va? Llovidas tardes. Sí, llovidas tardes, la verdad que en algunos lugares acá en la provincia con fuerte granizo, te cuento, Carlos. Sí, sí. Bueno, en principio un saludo para vos, Marina, Pablo, espero que estén bien a pesar de este momento de tormenta. Gracias. Pero la tormenta no, ojalá la tormenta fuese climática solamente, creo que hay otras tormentas. Es la tormenta perfecta la de esta era. Sí, podríamos decir que sí. Yo quería seguir planteando en nuestra columna una serie de ideas que puedan leer la coyuntura, y que intente a la vez tener algunas pistas para una discusión posterior, para que la gente pueda seguir pensando, nuestros oyentes, para que el debate de ideas, que es lo que me parece que nos permite y es lo que quiere construirse desde nuestro programa, ¿no? Y quiero traer hoy una idea, ese aporte de recuperar la discusión sobre nuestras subjetividades, eso que nos gusta denominar a nosotros como la batalla cultural, y en ese marco poder recuperar hoy una efeméride, ¿no? No sé si se planteó en el programa en el transcurso del día de hoy, pero hoy, un día como hoy, el año pasado, 19 de septiembre, la UNESCO incluía en los listados de museos como Patrimonio de la Humanidad a la ex-ESMA, ese sitio de memoria que nos pone en diálogo con el pasado reciente, y hoy, ante los discursos de odio, los discursos negacionistas, me parecía que traer ese acontecimiento nos puede permitir poner en dimensión no solo la lucha de las madres, sino la lucha de todos los organismos de derechos humanos que resistieron a la dictadura y que de alguna manera seguimos resistiendo en esta democracia restringida, ¿no? Que creo que es la otra cuestión que quiero poner en el debate de las ideas. Hacer un pequeño análisis sobre nuestra democracia, que digo, insisto, es restringida y que marcha sin lugar a dudas, creo, a una gran tragedia social, porque
porque la crisis económica del déficit cero es el equivalente, como solemos decir a veces, a la paz de los cementerios, ¿no? La crisis que sufrimos en términos de soberanía territorial, que también es un gran problema para nuestra patria, en términos de distribución de la riqueza, esa brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, y ya hablamos de más de un 50% de pobres, no hay recomposición salarial, el desempleo está en aumento, la quita de subsidio y los tarifazos siguen vaciando el bolsillo de las y los argentinos, no hay asistencia alimentaria. Bueno, de los jubilados, ¿qué podemos decir que ya no hemos dicho? Mientras le saquean el sueldo a los jubilados, los héroes de Milei celebran con asado, ¿no? Y llegar a fin de mes es una proeza de cada familia en la Argentina que cada vez se hace con más complejidad, ¿no? Y voy cerrando, Carlos. Siento que siempre intentamos nosotros leer el mundo, comprenderlo, transformarlo, pero quiero traer y hacer propias unas palabras que hace unos días dijo Cristina, ¿no? Nuestra gran referente en términos políticos, en términos de poder pensar la política y el futuro, y decía: necesitamos volver a sentir la cooperación y la solidaridad. Necesitamos palabras de aliento y confiar en la fuerza de nuestro pueblo. Y creo esa es una parte del camino que tenemos que transitar. También sumo algo que pongo por mi cuenta, ¿no? Lograr comprender que cada lucha individual solo no resuelve nada en sí y que puede de alguna manera paliar el conflicto de algún sector. Necesitamos urgentemente que todas las luchas individuales puedan transformarse en una lucha colectiva y que esa lucha realmente sea por la emancipación de todo nuestro pueblo, que eso no es solamente el pueblo de la Argentina, es el pueblo de toda nuestra América, Carlos. Sin lugar a dudas, ¿no? Y pensar la educación en los términos de Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño, como una de las herramientas centrales de la liberación y como la herramienta que además tienen los pueblos en general para relacionarse con futuros mejores. Ya que sos docente y profesor, Carlos Grande, quería sumar una reflexión. Esta semana, el 11 de septiembre, la semana pasada, en rigor, hoy ya de 19, como todos los años, se conmemoró el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento y básicamente a su prédica a favor de la educación laica, gratuita y obligatoria, independientemente del enorme escritor que fue y del político controvertido que nos resulta. Es una fecha clave en el calendario de la recordación que tenemos los argentinos, pero no sé desde cuándo se inventó que también hay un día del profesor, es el 17 de septiembre, y mucha gente, a los profesores, vos sos profesor, los saluda el 17 de septiembre, por ahí, como se trata de una batalla cultural, la mayoría de la gente no sabe que en realidad es un homenaje a José Manuel Estrada, que perteneciendo a la misma generación de Sarmiento, bueno, nació en 1894, siendo un poco más joven que Sarmiento, en realidad fue un educador que preconizó todo lo contrario a Sarmiento, es decir, alguien que estuvo a favor de la educación religiosa y privada. Bien, es bien interesante esto. Un elemento más para ese entorno constitutivo, ¿no? Es cierto que ambos fueron contemporáneos. Un dato más, ambos fueron director general de escuela de la provincia de Buenos Aires. Claro. Bueno, Estrada después fue diputado provincial. Y lo interesante que este año, Carlos, en ese marco, se cumplen también 140 años de la ley 1420, esa famosa ley que vos enunciaste, la ley de gratuidad, la laica, la gratuita, la común, y que ese fue el punto detonante que llevó a que Roca, por ejemplo, lo echara de director del Nacional Buenos Aires. Creo que en ese entonces estaba Estrada como director del Nacional Buenos Aires, lo echó y terminó exiliado en Paraguay, donde muere precisamente porque él estaba en contra de la gratuidad, de la obligatoriedad y de que la escuela sea laica. Tres principios que para nosotros son pilares fundamentales de un modelo educativo que, como bien decís, nos trae algunas controversias con el Sarmiento político, pero que evidentemente en términos educativos esa ley de alguna manera dio constitución, dio referencialidad a la fisonomía de una patria que construyó soberanía con maestras y estudiantes y alumnos de guardapolvo blanco, que hacía que en parajes y en lugares recónditos no haya municipios, no haya policía, no haya bomberos, pero sí hayan escuelas que de alguna manera constituían ese sentido de soberanía y un sentido también de nacionalidad y bueno y todo lo que sabemos que constituyó la escuela pública en la Argentina,
que insisto, si bien fue en 1884 cuando se constituyó esa famosa ley 1420, no fue hasta la década del 40 y el 50 con el peronismo y una política pública que garantizó la obligatoriedad y la universalidad de que esa ley se cumpla, ¿no? Bien, gracias, un abrazo grande, profesor Grande. Abrazo a todos por ahí. Carlos Grande, nuestro columnista. Me llamó la atención que la vicepresidenta, defensora de genocidas y repartidora de pizzas en un negocio connotado en la capital federal, felicitar a los profesores en el Día del Profesor ayer, evocando la memoria de José Manuel Astrada. No fallan en una. Pueden parecer ágrafos, pero tienen una formación cultural. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Protege tu motor con nuestra gama de filtros de aceite, aire y combustible. Prix, líder en filtros. Prix, rendimiento superior. Ediciones Sikus, palabra escrita hecha libro. Semilla, palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.sikus.org.ar. Ediciones Sikus, libros para una cultura de la integración. Llega la noche y AM530 enciende las luces para no perderse en el camino. A las 20, Sandra Russo exprime la actualidad argentina y ofrece Jugo de Limón. Información y reflexión para ir cerrando el día. Cuando el reloj empieza a dar las últimas vueltas, Camilo García no pierde la calma. A las 22, minutos contados. La mejor manera de bajarle la persiana a la jornada. Todo está en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Lava, tira y gira. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La mañana ya pasó con sus urgencias. Ahora bajamos un cambio. Nos tomamos un café y juntos disfrutamos de la radio. Les recordamos a todos que hoy transcurrirá la marcha 2423 de Madres de Plaza de Mayo, que la M530 transmite como todos los jueves sus circunstancias, que harán uso de la palabra a Demetrio Iramaín, Andrea Canestro, Ayelén López y Carmen Arias, bajo la tormenta en la ciudad de Buenos Aires. Un oyente me pregunta, Pablo Hacker, y yo le pregunto a usted, ¿cómo se hace para seguir a la radio en YouTube? ¿Qué hay que hacer para ser parte de los 330.000 seguidores de la radio en esa red social? Mini instructivo veloz. Cuando uno entra a YouTube, pone AM530 Somos Radio, y va a encontrar
nos van a ver ahora a nosotros, pero también contenidos de esta radio, de otros programas, y va a ver que dice suscribirse, que esto por supuesto que es gratuito, no implica ningún pago. Entonces uno, al hacer clic en suscribirse, ya queda como parte de la comunidad y pasa a ser una de las personas que va a recibir en su llamado feed, en lo que se alimenta, esa es la traducción de lo que ve en su YouTube, va a recibir más notificaciones de nuestras cosas, o sea que va a estar más atento a lo que vamos publicando en vivo y también los contenidos posteriores, o los llamados on demand. Va a tener notificaciones de los llamados, ¿qué dijo? Del feed. Esta sí, horrible, porque son los yanquis los inventan, pero vamos a decirles en buen castellano. La alimentación de tu de lo que vos ves en tu YouTube, lo que vos elegís, tu menú de opciones. Esa sería la mejor traducción. Bien. ¿Quiere ir hacia su nota, Marina Glesser, señorita Glesser? Siempre lista. Habíamos conversado con los oyentes y con vos, Carlos, y con vos, Pablo, de que íbamos a conversar con Vanessa Pagani, que es presidenta de APIMA, que es la Asociación de Productores Independientes de Medios y Audiovisuales, integrante del Espacio Audiovisual Nacional, que están preparando una ley federal, nacional también, ¿no? Una nueva ley audiovisual. Así que le damos la bienvenida a Vanessa Pagani desde la radio de Madre, somos Radio M530. Hola Vanessa, Carlos Polimeni, Pablo Hacker y Marina Glesser, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo están? Ambos tres. Bueno, ayer vi una foto, Vanessa, que el Espacio Audiovisual Nacional estaba reunido, cabildeando en el Congreso Nacional, ¿no? ¿Cómo viene este proyecto de ley y cuáles son los ejes de la nueva ley audiovisual, si todavía queda en pie esta posibilidad de tener un cine argentino, ¿no? Y de tener un INCAA y de poder fomentar y proteger y promover nuestra propia industria nacional, que también, igual que antes hablamos de fútbol, tiene que ver con nuestra identidad. Bueno, ojalá que esto siga en pie y que todo este trabajo de tantos años valga un poco la pena. Es verdad lo que decís, pero bueno, no hay que bajar los brazos. Nunca. No, así que no aflojamos. Nos desilusionamos, pero no aflojamos. Bien. Nosotros, nuestro proyecto de ley se hizo desde el Espacio Nacional Audiovisual, ya tiene estado parlamentario, o sea, ya fue presentada nuestra ley. El cabildeo está ahora porque necesitamos la voluntad de los diputados, obviamente, para que salga. Y la discusión también en el marco político ya la tuvimos dentro del sector audiovisual, ahora le corresponde a la política conversar del tema. Nosotros lo que hicimos hace 4 años, que nos venimos reuniendo en principio 4 asociaciones, que somos la DAC, que nuclea directores, Argentores, que nuclea autores, PCI, que también nuclea a directores, y APIMA, que somos productores. Bien. Tal cual. Y también está la Cámara de Pequeños Productores Audiovisuales, los radialistas. Está la CAIC, que es la Cámara Argentina de industria cinematográfica. Tal cual. Bueno, todos los sectores se fueron uniendo, nos fuimos uniendo en base a hacer una nueva ley, básicamente porque la manera de exhibir el cine ha cambiado en los últimos años. Nuestra ley de cine o nuestra ley audiovisual, la última modificación fue en el año 94. En estos 30 años, no hace falta que lo diga, pero bueno, la manera de ver el cine o de la manera de ver el audiovisual cambió radicalmente. Sí. Entonces, nosotros vimos la necesidad de modificar esta ley y hacer una nueva, ya que el Fondo de Fomento que nutre nuestra industria está en baja, una parte porque nuestro fondo se nutre de las entradas de cine, por ejemplo, y la convocatoria del cine ha bajado en cuanto a la sala y ha pasado a estar en las plataformas. Vanessa, me surgen muchas preguntas. Sí. En el año 2020, cuando ustedes empezaron a trabajar esta ley, primero felicitaciones que tiene estado parlamentario, se sancionó la ley de conocimiento, ¿no? Que era la regulación, entre otras cosas, de las TICs, que son estas plataformas digitales que exhiben, ¿no? Nuestras realizaciones audiovisuales. ¿Cómo afecta al proyecto de la ley que contempla, por lo que estuve viendo, el crecimiento con auditoría y controlador y transparencia, el apoyo a toda la cadena de producción, la exhibición y producción, la cuota de pantalla y también la cuota de producción? Esa ley
ya vigente que un poco hacía pie a la ley de software del 2005, ¿no? 2005 ley de software, Mira, 2020 ley de conocimiento, y ahora esta ley viene a subsanar algo de esa ley. ¿Cómo cae también el recorte a la cultura a través de este presupuesto que recorta un montón el fomento y el apoyo a la cultura? Y primero te digo, desde el instituto lo que pasa actualmente es que hay un recorte, hay pocos fondos, es una realidad, pero además hay una inactividad, hay cero política audiovisual, que es peor que tener una mala política audiovisual. O sea, no hay política audiovisual, no sabemos cuál. Nosotros como productores estamos desesperados porque no hay ninguna forma de financiación, ninguna manera de llegar a acuerdos internacionales coproduciendo cine, por ejemplo. Con lo cual estamos en un parate muy grande hace 9 meses. Por otro lado, lo que nosotros pensamos es que el Fondo de Fomento se nutre del 10% de las entradas de... Si es muy aburrido me avisas, porque lo es. Del 10% que viene de las entradas de cine, y una película, por ejemplo, una película argentina, te nombro Puan, que se estuvo dando en la sala de cine, la misma película que pasa a plataforma no tributa. O sea, el mismo hecho imponible, que es la misma película exhibirse, en un lado tributa para el Fondo de Fomento y en otro no. Claro. Nuestra intención es que esta anomalía se corrija. Pero no solo eso, sino que además ese fondo de fomento pase a ser distribuido entre las provincias, porque la única manera de hacer un real federalismo es acercar los recursos, no solo la idea de ser federal, sino la idea de acercar los recursos a las distintas provincias y que sean las provincias autónomas de decidir en qué van a destinar los fondos que para las políticas siempre que sea el audiovisual, claro. Pero que sean ellas las que decían, porque no todas las provincias tienen la misma problemática. Algunos no tienen escuela de cine, algunos no tienen productoras, aunque parezca una tontera, ¿viste? Pero hay provincias que no tienen desarrollado cómo hacer proyectos. Digo, es muy complejo unirla en decir que las políticas audiovisuales salen de Buenos Aires, porque además el AMBA produce el 90% del audiovisual. Esto quiere decir que claramente hubo una falla en el federalismo del audiovisual. O sea, si el 90% se produce acá, hay que acercar los fondos a distintas provincias para que puedan desarrollar su... Bueno, porque no se pudieron descentralizar los recursos, como vos bien decías. No se pudieron descentralizar. Claro, pero viste que las asignaciones culturales que están en el presupuesto, por las que peleamos hace un par de años para que se extendieran 50 años, las específicas, esas sí están descentralizadas, esas sí corresponden a una repartida más equitativa entre las provincias. Lo que entiendo es que estos 9 meses de parate, esta desesperación que adjudicás a las cámaras productoras de cine y a toda la industria audiovisual, requiere una respuesta urgente por parte del Poder Legislativo o el Poder Judicial. Digo, no puede venir un presidente y decir, no, ustedes no trabajan más, van a morir de inanición y de hambre, los desempleo, no les genero ningún escenario más de tributación, de política pública que contenga esta industria, muera la industria audiovisual argentina. Digo, tiene que haber algún tipo de herramienta defensiva a este ataque tan contundente. Desde lo liberal también es incomprensible, desde su mirada también lo es, porque el audiovisual atrae muchas inversiones, además de un montón de cosas como turismo y demás, atrae muchas inversiones. Entonces, en nuestro presupuesto, una película, lo que hoy da el Instituto de Cine o lo que daba el Instituto de Cine solo representa el 20%, con lo cual el 80% se buscaba, o sea que traía recursos, lo sabes bien. Entonces, desde el lado liberal tampoco cierra, ¿viste? Creo que lo que tiene que ver es con algo más ideológico que un ataque real a lo que significa, en definitiva, porque la verdad es que hasta del lado liberal sería un negocio, si queremos hablar de negocio y no de cultura. Claramente. Entonces lo que están marcando es que se trata de una venganza política por una parte y de cercenación de posibilidad de expresión o de una narrativa distinta de la que coincida con el estatus del gobierno de Javier Milei o aquella que se dedique solamente al entretenimiento. Tal cual, y aparte es muy importante que cuando una plataforma
hace una película, dice hecho en Argentina, que no quiere decir que la película sea argentina. Es una diferencia, parece semántica, pero no, es bastante importante, porque la película no pasa a ser argentina, no es de Argentina, es una película hecha, que se hizo, que se usaron recursos de Argentina, pero luego toda la ganancia, lo que puede haber con esa película, pasa a ser de la plataforma y no del productor o la productora argentina. Claro, entonces, yo vi que Netflix pone hecho en Argentina, pero en realidad los regalías y todo el producto enteramente de lo que gana, lo gana el dueño de Netflix, el señor Netflix. Totalmente. Claro, totalmente. Que va de impuestos en todos los países del mundo. Es interesante esto también porque nosotros decimos como si fuera publicidad la marca de esa plataforma, Netflix, y vemos en la televisión de aire, en las notas de los diarios, como si nadie se diera cuenta que se estrena o acaba de estrenarse una comedia que se llama Envidiosa con Griselda Siciliani, y a partir de eso vemos en la pantalla a Marina Velati, a Esteban Lamote, vemos un montón, a Lorena Vega, en las publicidades que se pasan pagas e impagas en los canales de televisión, y entonces nos parece que eso es cine argentino, y la verdad que es una forma muy perezosa de analizarlo. Son negocios audiovisuales de una potencia extranjera que utiliza y paga por las herramientas actorales argentinas, pero lo que está haciendo es una curaduría destinada a que eso sea lo más intrascendente posible en lo político para la Argentina y lo más territorial posible en el mundo para el entretenimiento de masas. Deja de tener que ver con productos como, no sé, La Patagonia Rebelde o el caso María Soledad, para mencionar algunos que contaron historias importantes que las plataformas no hubiesen contado. Sí, aparte también vos tenés en cuenta que mucho de la producción que se llama independiente viaja por el mundo. Es muy poco probable que una original de Netflix viaje por todos los festivales del mundo. Esto da un prestigio, realmente da un prestigio a los cineastas argentinos y a las cineastas argentinas muy grande. Entonces, por eso vienen mucho a buscar, porque si no, lo único que vamos a hacer es exportar mano de obra. Claro, pero además talento. Precarizada, Vanessa, porque yo lo que te pregunto es, ustedes cuando cabildeaban este estado parlamentario que tiene la nueva ley de nueva ley audiovisual federal, no tiene también el punto de no precarizar esta prestigiosa mano de obra valorada, y que no solamente es for export, sino que nosotras tenemos que poder ponerla en valor, y lo que están haciendo frenándola es destruyéndola, digamos, como pasa con también la aerolínea de bandera, como pasa con con todas nuestras herramientas propias. De financiarla, por eso es una cuestión de fondos, aunque nos parezca que la cultura y los fondos y la economía que espanto, pero es una cuestión de acercar fondos, porque si uno no acerca fondos, lo que hace es precarizar trabajo. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que nosotros tratamos es de poder darle fuerza a una industria y convertirla en industria, y que sea y creo que tenemos un montón de talento para hacerlo y un montón de capacidades para hacer esta industria. Es una cuestión de oportunidad y que en todo el mundo se está produciendo. O sea, nosotros miramos Netflix y vemos que nos llueven series españolas, sin hablar mal de ellas. Lo que digo es que ahí hay una política también clara de que se produzca y de que las plataformas tengan que producir también, y con quién tienen que producir. Y cuánto tienen que poner y dejar, y cuánto tiene que legislar el propio país para que ellos también tengan regulaciones a favor de nuestra propia gente, ¿no? Por supuesto. Aparte, porque siempre tiene que haber, el Estado para mí tiene que estar presente para que haya la posibilidad de otra mirada y de otra voz que no puede llegar a la plataforma y que no podría hablar, y que es súper interesante, y que todos los directores y directoras consagrados y actores y demás han empezado con una película pequeña, el cine se trabaja, es como cualquier oficio, uno va ganando experiencia y tendrá películas malas y películas buenas, pero es tan subjetivo ese término que todo, es un trabajo en grupo, es un trabajo que necesita de el apoyo para poder escuchar varias voces. Hay películas maravillosas, realmente, y nosotros por ahí ponemos una plataforma y el 90% de las películas no nos gustan, o sea, como definir que lo nuestro es malo me parece una pelea que se nos está dando y que no tiene un argumento sólido.
Clarísima, Vanessa Pagani, te agradecemos mucho esta conversación, deseamos mucho que el proyecto de ley siga avanzando hacia el federalismo del audiovisual y que esta nueva ley regule y legisle y sobre todo vuelva a poner en valor y a potenciar y a dar de nuevo, encender la máquina de nuestra propia industria nacional audiovisual. Así que te mando un beso grande y volvemos a hablar en cualquier momento. Un beso para todos ustedes. Gracias. Gracias, chau. Por la palabra y aguante el cine. Aguante el cine nacional. Aguante el cine nacional y el cine que lleve firma de los directores nacionales. Estaba pensando que corremos el riesgo de que la gente crea que la vida de Fito Páez es lo que la Feria Universal de Exhibición de Netflix mostró en la serie sobre Fito Páez. Y para los que conocimos la época, conocimos la obra, el asunto no pasa ni por ahí ni por broma, sino que están las canciones que son importantes y son hermosas en general, las de toda la época, y a partir de eso se urde una estructura dramática apta para todo público, en que después cada uno se las arreglará para saber si esa representación de Charly García o de Spinetta tienen que ver con la verdad o con la caricatura, y si esa representación de la dictadura es la dictadura o es la banalización de la dictadura. Es extraordinaria la serie que Agustín Pichot, que se formó en ESPN, jugador de rugby, capitán de la selección argentina, hizo sobre Di María, y están todas las imágenes de la vida de Di María. ¿Saben cuáles no están? Las imágenes de la selección argentina con Cristina Fernández de Kirchner al volver del Campeonato Mundial Brasil 2014. No están. Están todas las del resto. Esas no están. Bueno, a veces la omisión es una forma de opinión, ¿no? Las tardecitas con Pulmeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Y esto es para ti, mi patria querida. Clemente. Y ojalá que la patria no esté en venta ni pueda venderse si quieren venderla, así se llama en nuestro espectáculo, pero a partir de este momento comenzamos con la transmisión de la marcha 2423 de Madres de Plaza de Mayo. Acompañar y estar al lado de Axel y de las madres. Así que por mí nada más, quería traerles esta invitación